Nunca nadie se fijaba en María. Cada mañana, mientras la ciudad despertaba y la gente se apresuraba a sus trabajos, ella estaba ahí, sentada en el mismo banco de la plaza, con la mirada baja y la niña dormida en brazos. La mayoría de los transeúntes pasaban a su lado sin siquiera dirigirle una mirada. Para ellos, María era invisible, una sombra más entre el ruido y las prisas del día a día. El aire frío de la mañana le calaba hasta los huesos. Su abrigo gastado no podía protegerla del invierno que parecía interminable. Pero lo peor no era el frío ni la falta de un lugar donde refugiarse. Lo peor era la soledad. Aquella soledad que pesa más cuando nadie te mira a los ojos, que hace que uno se sienta como si no existiera. María apretaba con fuerza la pequeña mano de su hija para que no se despertara. Sabía que necesitaba mantenerla tranquila y segura. La niña, con apenas 1 año, era todo lo que le quedaba en el mundo y su único motivo para seguir adelante. A veces, la voz en su cabeza le decía que todo estaba perdido, que nadie iba a ayudarla, que su vida jamás cambiaría. Pero cada vez que miraba a su hija, esas palabras desaparecían y un poco de fuerza volvía a nacer en su pecho. Los días eran iguales, todos llenos de incertidumbre y miedo. Buscar comida, evitar a la policía, pedir ayuda en vano, todo parecía parte de una rutina sin fin. Las noches eran especialmente duras, cuando el frío y el hambre se hacían insoportables y la oscuridad lo envolvía todo. Pero aquella mañana, mientras miraba las hojas secas caer de los árboles, María sintió que algo estaba a punto de suceder. No sabía qué, pero lo notó en el aire, como una ligera brisa que promete un cambio. Al fondo de la plaza apareció un hombre que llamó su atención. No era como los demás. Llevaba un abrigo limpio y elegante, y sostenía a un niño pequeño en brazos. María levantó la vista con cautela, sin esperanzas, pero con una mezcla de curiosidad y algo que no sabía nombrar. El hombre se acercaba despacio, como si caminara hacia algo importante. Sus pasos eran firmes, pero tranquilos. Cuando el hombre estuvo frente a ella, detuvo su andar y sus ojos buscaron los de María con una expresión que parecía leer su historia, su sufrimiento y su lucha silenciosa. Por un momento, el mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Nadie más estaba en la plaza, solo ella, el hombre, y aquel niño que dormía plácidamente en sus brazos. «Buenos días», dijo el hombre con una voz amable y sin prisa. «¿Puedo sentarme a tu lado un momento?» María, sorprendida y sin saber qué responder, solo asintió con la cabeza. El hombre se sentó y por primera vez, alguien le habló sin mirar hacia otro lado. Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad. «Sé que la vida no siempre es justa», continuó el hombre. «Pero a veces, solo necesitamos que alguien nos escuche para encontrar la fuerza que creíamos perdida». María sintió que una lágrima rodaba por su mejilla sin que pudiera evitarlo. Nadie la había escuchado realmente en mucho tiempo. Nadie se había detenido para ver más allá de su apariencia o su situación. El hombre le sonrió y acarició suavemente la cabeza de su hijo, luego volvió a mirarla a los ojos. «¿Quieres contarme tu historia?», preguntó. «Estoy aquí para escucharte». En ese instante, algo dentro de María cambió. No sabía qué era exactamente, pero sintió que una puerta se abría. Por primera vez, una chispa de esperanza brillaba en medio de tanta oscuridad. María respiró profundo, todavía sorprendida por la amabilidad inesperada de aquel hombre. Nunca nadie le había ofrecido su tiempo, ni una palabra amable sin esperar nada a cambio. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas distintas, llenas de alivio y esperanza. Comenzó a hablar, despacio al principio, como si tuviera miedo de que sus palabras se escaparan. Le contó cómo había perdido su trabajo meses atrás, cómo el abandono de su esposo la dejó sola y sin un lugar donde vivir. Le habló de las largas noches sin dormir, del hambre que sentía cada día y del miedo constante por la seguridad de su hija. Contó también cómo, a pesar de todo, nunca dejó de intentar encontrar una salida. El hombre escuchaba atentamente, sin interrumpir,
con esa mirada que no juzga sino que entiende. Cuando María terminó, él asintió y tomó la mano de la niña que aún dormía en sus brazos. No estás sola, dijo con voz firme. A veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, pero también pone a personas en nuestro camino para ayudarnos a superarlas. María sintió un calor extraño en el pecho, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. No era solo compasión, sino una verdadera intención de ayudar. Aquel hombre, con su hijo dormido, le estaba ofreciendo una luz en medio de la oscuridad. Le pidió que confiara en él y que le permitiera acompañarla en el camino. María dudó un momento, no por desconfianza, sino porque había aprendido que las promesas suelen romperse rápido. Pero algo en aquella mirada le hizo decidir dar un paso adelante. Durante los siguientes días, el hombre, que se presentó como don Ricardo, le ayudó a encontrar un refugio temporal donde María y su hija pudieran dormir sin miedo. Además, le recomendó una organización que ofrecía cursos para mujeres en situaciones difíciles. María se inscribió, con nervios y esperanza. Cada clase era un nuevo reto: aprender a usar una computadora, mejorar su español y descubrir habilidades que no sabía que tenía. Era como si, poco a poco, fuera recuperando partes de sí misma que había perdido. Pero no todo era fácil. Había momentos en que la tristeza y el miedo regresaban con fuerza. Recordaba las noches frías, la soledad aplastante y la sensación de no valer nada. Sin embargo, cada vez que sentía que quería rendirse, pensaba en la niña en sus brazos y en la promesa silenciosa que se había hecho de darle un futuro mejor. Don Ricardo la visitaba a menudo, no solo para asegurarse de que estaba bien, sino para recordarle que no estaba sola. En una de esas visitas, le dijo algo que quedó grabado en su mente. María, no importa cuánto tiempo tome, lo importante es nunca dejar de avanzar. La vida puede ser dura, pero tú eres más fuerte que cualquier obstáculo. Esas palabras se convirtieron en un mantra para ella. Cada mañana, cuando se levantaba para enfrentarse a un nuevo día, se las repetía en silencio. Su confianza empezó a crecer y con ella, la seguridad para tomar decisiones y luchar por su dignidad. La niña comenzó a sonreír más, a jugar en el refugio, y María descubrió que la esperanza no solo se siente, sino que se transmite. Poco a poco, la luz que don Ricardo había encendido en ella empezó a iluminar su vida entera. A pesar de todo, María sabía que el camino era largo y lleno de desafíos, pero ya no estaba sola. Y eso hacía toda la diferencia. Un día, mientras María caminaba por la plaza con su hija en brazos, vio algo que no esperaba. Don Ricardo estaba allí, con su hijo pequeño dormido en brazos, como siempre. Pero esta vez, no estaba solo. A su lado había un hombre que parecía importante, vestido con un traje elegante y una sonrisa amable. María sintió como su corazón se aceleraba. Algo en esa escena le decía que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Don Ricardo se acercó a ella con esa tranquilidad que siempre lo caracterizaba y presentó al hombre como su amigo, el señor Alejandro, un empresario que tenía recursos para ayudar a quienes realmente quisieran cambiar sus vidas. Alejandro miró a María con interés, como si buscara ver más allá de su apariencia cansada y de sus ojos tristes. María, me han contado sobre tu esfuerzo y valentía, dijo Alejandro con voz pausada. Quiero ofrecerte una oportunidad, pero necesito que me demuestres que estás lista para aceptar el cambio. María sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que esta podría ser la oportunidad que esperaba, pero también temía fracasar de nuevo. Sin embargo, la mirada amable de Alejandro le dio la fuerza para responder con firmeza. Haré todo lo posible, señor. No quiero desperdiciar esta oportunidad. Alejandro sonrió y le entregó una tarjeta con su número de teléfono. Le explicó que debía llamarlo para concertar una entrevista, un paso importante para demostrar que estaba decidida a avanzar. Durante los días siguientes, María se preparó con esmero. Quería dar la mejor impresión, no solo por ella, sino por su hija, que era su mayor motivación. Practicaba cómo hablar con seguridad,
Repasaba lo que había aprendido en las clases y se esforzaba por mantener la calma ante la ansiedad que la invadía. Finalmente, llegó el día de la entrevista. María llegó temprano, vestida con la mejor ropa que pudo conseguir y con la niña bien abrigada. El corazón le latía con fuerza, pero recordó las palabras de don Ricardo: nunca dejes de avanzar. Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y una actitud respetuosa. Durante la entrevista, le hizo preguntas sobre sus sueños, sus planes y su voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. María respondió con sinceridad, sin esconder el dolor que había vivido, pero mostrando también la esperanza que ahora la impulsaba. Al terminar, Alejandro se levantó y le dijo que la oportunidad estaba abierta, pero que el compromiso debía ser real. Le ofreció un trabajo en una de sus empresas, un puesto sencillo pero con posibilidades de crecimiento. Además, le ofreció apoyo para que pudiera continuar estudiando y mejorando sus habilidades. María no podía creer lo que escuchaba. Aquella oferta era mucho más de lo que había imaginado, y sentía que era el primer paso para cambiar su destino. Agradeció con lágrimas en los ojos y prometió no defraudar. Los días siguientes fueron intensos. María comenzó a trabajar y estudiar al mismo tiempo, enfrentando cansancio y estrés, pero con una fuerza renovada. La rutina se volvió difícil, pero el sueño de una vida mejor para ella y su hija la mantenía firme. Mientras tanto, don Ricardo y Alejandro la apoyaban, no solo con palabras, sino también con gestos concretos que le demostraban que no estaba sola en esta lucha. Un día, mientras recogía a su hija en la guardería, María se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Ya no sentía miedo ni desesperanza, sentía orgullo. Orgullo por haber dado el primer paso hacia una nueva vida, por haber enfrentado sus temores y por tener la oportunidad de soñar de nuevo. La plaza que antes le parecía un lugar frío y vacío, ahora era un espacio lleno de posibilidades. Y aunque sabía que el camino sería largo y complicado, María estaba lista para recorrerlo. María estaba sentada en el pequeño apartamento que ahora llamaba hogar, mientras su hija jugaba con un par de muñecas gastadas en el rincón de la sala. Aquel día parecía igual que todos los demás, pero en su interior algo estaba cambiando lentamente. Recordaba claramente la voz del señor Alejandro cuando le había dicho que el compromiso debía ser real, y esas palabras resonaban en su mente como un recordatorio constante. No podía permitirse fallar. La primera semana en el trabajo fue una prueba dura. Cada tarea, por sencilla que fuera, parecía un enorme desafío. María sentía que todos la observaban, juzgaban cada movimiento, cada error. Su cuerpo estaba cansado, y a veces la ansiedad le nublaba la mente, pero una fuerza interna la mantenía en pie. Pensaba en su hija, en el futuro que le quería regalar, y eso le daba el valor para continuar. El trabajo no solo le exigía esfuerzo físico, sino también paciencia y disciplina. Había veces que la frustración la invadía, especialmente cuando veía a compañeros más jóvenes o con mejores oportunidades avanzar más rápido. Pero entonces recordaba las noches en la plaza, el frío, el hambre, la soledad. Eso la impulsaba a no rendirse. Don Ricardo seguía siendo su apoyo constante. No pasaba día sin que él la visitara o la llamara para preguntar cómo estaba. Siempre tenía palabras de aliento y consejos prácticos que la ayudaban a mantener el equilibrio. En una de esas visitas, le dijo algo que quedó grabado en su corazón: María, la vida no se mide por las caídas, sino por la fuerza con la que te levantas. Con el paso de las semanas, María empezó a notar pequeños cambios. Su jefe reconoció su esfuerzo y le ofreció una responsabilidad mayor. Su confianza crecía y cada día se sentía un poco más segura. Además, continuaba asistiendo a las clases recomendadas por don Ricardo para mejorar sus habilidades. Aprendió a usar la computadora y empezó a soñar con la posibilidad de un día tener un trabajo mejor. La niña, que antes parecía triste y apagada, ahora reía y jugaba más. María sentía que le devolvía la vida a su hija, y esa idea le llenaba de satisfacción. Había días buenos y días malos,
pero la esperanza se mantenía firme. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, María vio a la misma gente que antes la ignoraba. Algunos la miraban con curiosidad, otros con indiferencia, pero ella ya no se sentía invisible. Tenía la mirada firme, y en sus ojos había una historia de lucha y superación. Esa noche, cuando su hija dormía plácidamente, María escribió en un cuaderno sus sueños y metas. Sabía que el camino sería largo y que aún habría obstáculos, pero estaba decidida a seguir adelante. La oportunidad que le había dado el señor Alejandro no era solo un trabajo, era una puerta hacia una nueva vida. Recordaba también el día en que ese hombre con un niño en brazos se detuvo junto a ella en la plaza y le habló con tanta humanidad. Esa frase que le dijo en ese momento, sencilla pero poderosa, la había despertado del letargo y la había impulsado a cambiar su destino. María sabía que todavía tenía mucho por hacer, pero también que no estaba sola. Había encontrado en don Ricardo y en Alejandro un apoyo real, y sobre todo, había encontrado en sí misma una fuerza que nunca imaginó tener. Mientras guardaba el cuaderno, una sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era suyo para construirlo, y que nada podría detenerla. La plaza, que antes había sido su lugar de abandono, ahora era testigo de su transformación. María sabía que ese encuentro inesperado había cambiado todo, y que su historia apenas comenzaba. María sentía que cada día se enfrentaba a una nueva batalla, pero también a una nueva oportunidad. Había aprendido que la vida no perdona a quien se detiene, y aunque a veces el cansancio parecía más fuerte que ella, su determinación crecía con cada paso. La responsabilidad de cuidar a su hija y el compromiso que había asumido con don Ricardo y Alejandro eran el motor que la impulsaba a seguir adelante. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para su hija, recibió una llamada inesperada. Era don Ricardo, con una voz llena de emoción y urgencia. María, necesito que vengas hoy a la oficina de Alejandro. Hay algo importante que debemos discutir, dijo. Sin saber exactamente qué esperar, María se vistió con rapidez y salió con su hija hacia el encuentro que podría cambiar nuevamente su destino. Al llegar, Alejandro la recibió con una sonrisa cálida y unos papeles en las manos. María, tu esfuerzo y dedicación no han pasado desapercibidos. He estado pensando en cómo podemos ayudarte a crecer, y quiero ofrecerte algo más que un trabajo, explicó. Estoy dispuesto a apoyarte para que estudies y te formes en un área que te guste, algo que te permita tener un futuro estable y digno. Pero para eso, necesito que estés dispuesta a comprometerte al 100%. ¿Aceptas el reto? María sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que su vida podría tomar un rumbo tan diferente. La oportunidad era enorme, pero también aterradora. Sin embargo, la mirada sincera de Alejandro y el recuerdo de su hija durmiendo en brazos le dieron la fuerza para responder con firmeza. Sí, aceptaré. Haré todo lo que esté en mis manos para cambiar nuestra vida. Desde ese momento, comenzó una nueva etapa. Las clases nocturnas, los estudios, las responsabilidades laborales y el cuidado de su hija se convirtieron en un delicado equilibrio que María aprendió a manejar con paciencia y valentía. No fue fácil. Hubo noches en que el agotamiento la vencía, lágrimas que caían en silencio y momentos en que el miedo a fracasar la paralizaba. Pero la imagen de su hija, sonriendo y llena de vida, le recordaba por qué luchaba. Con cada examen aprobado y cada nuevo conocimiento adquirido, María sentía que su mundo se expandía. Sus sueños, antes tan lejanos, ahora parecían alcanzables. Don Ricardo y Alejandro seguían siendo su apoyo constante, animándola a no rendirse y a creer en sí misma. En el trabajo, María empezó a destacar no solo por su dedicación sino también por su actitud positiva y su deseo de aprender. Compañeros que antes la miraban con indiferencia comenzaron a verla con respeto y admiración. La transformación que vivía era evidente para todos, menos para ella misma, que a veces dudaba de su capacidad. Una tarde, mientras regresaba a casa,
Se encontró con una mujer mayor que se le acercó tímidamente. «He escuchado tu historia, María», dijo con voz temblorosa. «Quiero que sepas que me inspiras a no rendirme también. Gracias por tu valentía». Ese momento fue un bálsamo para su alma, una prueba de que su lucha no solo la beneficiaba a ella, sino que podía tocar la vida de otros. Sin embargo, a pesar de los avances, María no olvidaba las dificultades que había dejado atrás. A veces sentía el peso de la incertidumbre, el temor a perder todo lo que había logrado. Pero cada vez que la duda la visitaba, recordaba las palabras de don Ricardo: la vida premia a los que tienen el coraje de seguir, incluso cuando todo parece perdido. Una noche, mientras observaba a su hija dormir plácidamente, María sintió una profunda gratitud. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero también que ya no estaba sola. Había encontrado en sí misma una fortaleza que desconocía, y en quienes la apoyaban, un refugio seguro. El futuro seguía siendo incierto, pero la esperanza brillaba con fuerza. María estaba decidida a no dejar que nada ni nadie apagara esa luz. Su historia, que había comenzado en el silencio y la soledad, ahora era un testimonio de lucha, coraje y transformación. María sentía que poco a poco su vida comenzaba a tomar un rumbo que jamás imaginó posible. Había dejado atrás muchas noches de frío y hambre, y ahora enfrentaba desafíos nuevos, pero con una confianza que crecía día a día. Sin embargo, el camino no era fácil, y las pruebas que la vida le presentaba no siempre eran lo que esperaba. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, recibió una noticia que la dejó sin aliento. Su madre, que vivía en un pueblo lejano y con quien había perdido contacto hacía años, había sufrido un accidente y estaba hospitalizada. El peso de la culpa cayó sobre María como una piedra. Había tantas cosas sin resolver, tanto dolor enterrado, y ahora sentía que debía estar ahí, pero no sabía cómo. El dinero era escaso, y la distancia entre la ciudad y el pueblo era grande. Pero María no dudó. Con el apoyo de don Ricardo, logró organizar un viaje para ver a su madre. Durante el trayecto, su mente repasaba recuerdos que creía olvidados: la infancia difícil, las peleas familiares, la soledad que la había empujado a salir de ese lugar en busca de un futuro mejor. Al llegar al hospital, encontró a su madre débil pero consciente. El reencuentro fue lleno de lágrimas y palabras no dichas durante años. Ambas sintieron un alivio profundo, como si ese momento cerrara heridas abiertas durante demasiado tiempo. María decidió quedarse unos días para ayudar en lo que pudiera, pero sabía que también debía regresar para no abandonar el camino que había empezado. De regreso en la ciudad, la experiencia la cambió. Entendió que el pasado no podía ser borrado, pero sí podía aprender a vivir con él, y que su futuro dependía de las decisiones que tomara ahora. Su madre le pidió que no abandonara su lucha, que fuera fuerte por ambas, y esas palabras se convirtieron en un nuevo motor para María. En el trabajo, las responsabilidades aumentaban. Ahora, además de sus tareas, coordinaba pequeños proyectos y ayudaba a compañeros. Su esfuerzo fue reconocido oficialmente, y recibió un aumento que significaba mucho más que dinero. Era un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. En las clases, María comenzó a soñar con algo más grande. Quería estudiar administración para poder crecer dentro de la empresa y brindar una vida mejor a su hija. El sueño parecía lejano, pero su espíritu no se rendía. Sabía que cada paso la acercaba más a esa meta. La niña, que ahora caminaba y hablaba con entusiasmo, era la luz que iluminaba sus días. María se esforzaba por enseñarle valores, por darle el amor que ella misma había extrañado. Quería que su hija supiera que la vida puede ser difícil, pero que con amor y esfuerzo todo es posible. Un día, don Ricardo la invitó a una reunión donde otras personas que habían superado situaciones difíciles compartían sus historias. Allí, María escuchó relatos que la inspiraron y la motivaron aún más. Se dio cuenta de que no estaba sola, que había una comunidad dispuesta a apoyarse y crecer junta. En esa reunión,
Alguien le preguntó qué la mantenía en pie cuando todo parecía perdido. María respondió sin dudar: mi hija y la fe en que la vida puede cambiar si uno no se rinde. Porque cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Las palabras fueron recibidas con aplausos y miradas de respeto. En ese momento, María comprendió que su historia podía ser mucho más que una lucha personal. Podía ser un faro de esperanza para otros. Pero no todo era felicidad completa. En ocasiones, las preocupaciones económicas y el cansancio físico amenazaban con derribarla. Había noches en que las lágrimas salían sin control, pero siempre encontraba la manera de recomponerse. La fortaleza que había construido no era solo para ella, sino para el futuro que soñaba con su hija. Y eso la mantenía firme, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Así, María seguía adelante, con la certeza de que cada día era una nueva oportunidad para transformar su vida y la de quienes amaba. Su historia, llena de obstáculos y victorias pequeñas, era un testimonio vivo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. María había recorrido un largo camino desde aquel día en que un hombre con un niño en brazos se detuvo para ofrecerle una palabra de esperanza. Ahora, con más experiencia y confianza, sabía que la vida seguía presentándole desafíos, pero también nuevas oportunidades. El compromiso que había asumido con Alejandro y don Ricardo seguía firme, y su objetivo de construir un futuro mejor para su hija la mantenía en pie. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida una vez más. Era Alejandro, quien con voz emocionada le comunicaba que había conseguido para ella una beca para estudiar administración en una universidad cercana. No solo eso, sino que la empresa donde trabajaba estaba dispuesta a apoyarla económicamente durante sus estudios. María sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alegría y miedo. Sabía que esa era la oportunidad que tanto había esperado, pero también entendía que no sería fácil. La noticia se esparció rápidamente entre sus amigos y compañeros de trabajo. Todos celebraban su logro, y para María fue un momento de orgullo y responsabilidad. Sabía que debía aprovechar al máximo esa oportunidad. Los días siguientes se llenaron de trámites, reuniones y preparativos para iniciar su nueva etapa académica. Cada papeleo, cada firma, era un paso más hacia la vida que soñaba. Las clases comenzaron y María se encontró en un mundo nuevo, lleno de jóvenes con diferentes experiencias y expectativas. Al principio, se sintió intimidada, pero pronto su dedicación y ganas de aprender hicieron que ganara respeto y admiración. Las noches de estudio, el trabajo y el cuidado de su hija se convirtieron en una rutina agotadora, pero ella estaba decidida a no rendirse. En la universidad, María descubrió que además de aprender teoría, también podía compartir su historia y motivar a otros estudiantes. Fue invitada a participar en un foro donde contó su experiencia, su lucha y su esperanza. Sus palabras llegaron al corazón de muchos, y María sintió que su voz podía ser un instrumento para inspirar cambios. Mientras tanto, su hija crecía feliz y saludable. María se esforzaba por darle el amor y la atención que ella misma había anhelado. Quería que su hija supiera que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay una manera de salir adelante. La niña, con su sonrisa contagiosa, era la luz que iluminaba cada día. Pero no todo era fácil. La presión de combinar trabajo y estudios, las responsabilidades familiares y las dificultades económicas a veces la sobrepasaban. Hubo momentos en que la tristeza y el cansancio la visitaron, y la incertidumbre la hizo dudar de sus fuerzas. Sin embargo, cada vez que sentía que quería rendirse, recordaba la frase de don Ricardo: la fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que lo hagas. Un día, mientras caminaba por la plaza donde todo había comenzado, María se detuvo a mirar a su alrededor. Recordó aquella fría mañana en que se sentía invisible y abandonada. Ahora, en ese mismo lugar, sentía que su vida había cambiado para siempre. Aquella plaza ya no era un símbolo de soledad, sino de esperanza y transformación. María sabía que aún le quedaban muchos retos por enfrentar,
pero también que tenía las herramientas y el apoyo necesario para vencerlos. Su historia era un testimonio de coraje y perseverancia, y estaba segura de que no solo su vida, sino la de su hija y de muchas otras personas, podía ser diferente. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, María siguió adelante, consciente de que cada paso la acercaba más a ese futuro que tanto deseaba. Y así, con la mirada firme y el espíritu indomable, continuó escribiendo su historia, una historia de lucha, amor y renacimiento. María sabía que cada etapa de su vida había sido un peldaño hacia algo más grande, aunque en el momento no siempre lo entendiera. Después de tanto esfuerzo, tantas noches sin dormir y días llenos de desafíos, estaba a punto de vivir una nueva transformación que cerraría un ciclo y abriría otro lleno de esperanza. Era una mañana brillante cuando recibió la llamada que tanto había esperado. Su examen final en la universidad había sido aprobado con honores. La emoción fue indescriptible. María sintió que todo el sacrificio había valido la pena. No solo había logrado terminar sus estudios, sino que lo había hecho con excelencia, demostrando que la determinación y la fe en uno mismo pueden cambiar el destino. En el trabajo, su ascenso ya no era una promesa, sino una realidad. La empresa reconoció su esfuerzo y le ofreció un puesto de mayor responsabilidad, con mejores condiciones y un salario que le permitiría darle una vida más digna a su hija. La alegría invadió su corazón, pero también un profundo sentido de gratitud hacia quienes la apoyaron en el camino. Don Ricardo, el hombre que desde el principio creyó en ella, la felicitó con lágrimas en los ojos. María, has demostrado que no hay barrera que no pueda romperse con voluntad, le dijo con voz emocionada. Alejandro también estuvo presente, recordándole que esta era solo la primera de muchas victorias que estaban por venir. La niña, ahora con una sonrisa radiante y llena de energía, corría por la casa mientras María planeaba el futuro. Quería que su hija estudiara, que tuviera oportunidades que ella nunca tuvo, y que supiera que la vida puede ser un regalo si uno lucha por ello. En una ceremonia especial, María fue invitada a compartir su historia ante un auditorio lleno de personas que, como ella, enfrentaban dificultades. Con voz firme y ojos llenos de emoción, habló de la ignorancia y el abandono que había sufrido, pero también del poder de una palabra amable, de la solidaridad y del compromiso personal para cambiar. Su relato conmovió a todos, y muchas personas se acercaron para agradecerle por su valentía y por inspirarlos a no rendirse. María entendió que su historia ya no era solo la suya, sino la de muchos que buscan una luz en medio de la oscuridad. A partir de ese momento, comenzó a colaborar con organizaciones que ayudaban a personas en situación de vulnerabilidad, usando su experiencia para acompañar y guiar a quienes necesitaban una mano amiga. Su propósito se volvió claro: devolver al mundo lo que ella había recibido y ayudar a transformar vidas. María aprendió que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de levantarse cada día con esperanza y hacer que su historia valga la pena. Su pasado, aunque difícil, había sido la base para construir una mujer fuerte, valiente y llena de sueños. Mientras observaba el atardecer desde la ventana de su nuevo hogar, María sonrió. Sabía que no todo sería siempre fácil, pero también sabía que ahora tenía las herramientas y el apoyo para enfrentar lo que viniera. Su vida ya no estaba definida por la ignorancia ni el abandono, sino por el amor, la lucha y la transformación. Y así, aquella mujer que un día fue ignorada por completo, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Su historia, que empezó con una palabra y un gesto inesperado, ahora inspiraba a muchos a creer en el poder de la voluntad y en la magia de una segunda oportunidad. María comprendió que, aunque el camino puede ser difícil, nunca estamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano, y lo más importante, siempre está la fuerza interior para levantarse y seguir adelante.